Bueno, estamos estudiando el libro de Romanos o la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3, mis amados hermanos. Romanos capítulo 3. Espero que ustedes lo hayan estado leyendo. Ya hoy terminamos Hechos, ¿no? En nuestro estudio devocional terminamos Hechos, el viaje del apóstol Pablo a Roma y la carta que le envió el apóstol Pablo a su discípulo Filemón. ¿Sí vamos al día todos? Queremos que todos vayamos al día, que no nos dejemos atrasar. Bueno, muy bien. La vez pasada estuvimos compartiendo hasta el versículo 25, la primera parte del versículo 25. Vamos a volver a retomar esa primera parte del versículo 25 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 31, aunque no vamos a alcanzar a compartir hoy todo el texto, pero necesitamos tener la perspectiva general. Dice, está hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿De dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a estar mirando creo que el primer versículo, el versículo 25. Muy bien. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde tiene una característica bien importante y esa característica se llama egocentrismo. ¿Cómo se manifiesta el egocentrismo? A través de el egoísmo, a través de la autogratificación, de la autorrealización. Las personas se dejan absorber totalmente por sus propios sentimientos, por sus propias emociones, por sus propios deseos, por lo que tienen o lo que quieren tener, por estar disfrutando de un bienestar pleno. Esa es la característica de nuestra humanidad hoy en día. Ahora, no podemos solamente decir que esta característica se nota o se ve solamente en las personas que no conocen al Señor. También dentro del cristianismo se ha infiltrado esta situación. Y algunas iglesias, algunas organizaciones se han convertido como en instrumentos para resaltar esta área. Se ofrece simplemente a las personas y se presenta a Cristo como la solución para todos sus problemas. A través de Cristo puedes tener éxito en tu vida. A través de Cristo puedes ser feliz en tu vida. Puede arreglar tu matrimonio, puede arreglar tus hijos, te puede bendecir, te puede dar casa, te puede dar becas. En Cristo lo tienes todo. Y fuera de eso, te va a librar del infierno. Estás comprando un seguro contra incendio, ¿sí? Y te va a permitir que disfrutes de una vida chévere, de una vida satisfactoria. Ahora, si vamos y miramos las escrituras, es cierto que el Señor Jesucristo es la respuesta que Dios ha dado, Dios el Padre ha dado para todas las necesidades del hombre.
Y la primera necesidad del hombre es precisamente la salvación del pecado. Y que a través de Cristo podemos tener realmente vida y una vida plena. Y que a través de Cristo es que somos librados del juicio y de el infierno. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, la salvación involucra al hombre. Y es, como decíamos anteriormente, la salvación es uno de los dones, uno de los regalos más preciosos que Dios haya podido dar al hombre, que el hombre pueda recibir. Si no somos salvos, pues las demás maldiciones pues no carecen realmente de ningún valor. Pero la salvación no está enfocada en el hombre. Se lo repito, mi hermano, porque de pronto estoy moviéndole alguno de sus anclas de creencia. La salvación no está enfocada en el hombre. La salvación no es por causa en sí del hombre. Miremos lo que dice allá Colosenses 1:16. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas? Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para él, para su gloria. En el Salmo 115 vemos también cómo el salmista nos recuerda, Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Y ese debe ser, hermanos, el clamor, la pasión que envuelve el corazón de todo cristiano. Que el nombre del Señor sea glorificado. Dios es el único creador, el único sustentador, el único Dios verdadero. El Dios todopoderoso. Él es la fuente de todas las cosas. Y por ende, Él es el único que tiene el derecho de ser glorificado. Él es el único que tiene el derecho de recibir toda nuestra adoración, toda nuestra veneración, toda nuestra admiración. Por eso es que Satanás se disfraza como ángel de luz, para ser también adorado. Miremos lo que dice allá en Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Versículo 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay otro Dios. Miremos el verso 22 del mismo capítulo 45, 21 y 22. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios es el Dios soberano. Dios es el Dios de todo el poder.
Y por ende, nosotros como hijos de Dios y como creyentes en la obra del Señor Jesucristo, nuestra tarea es honrarlo y glorificarlo. ¿Solamente los domingos aquí cantando y alzando las manos? ¿Solamente en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos de oración? ¿Cómo nosotros de manera práctica glorificamos y honramos a Dios? Cuando nos estamos comiendo un buen filete, un par de huevitos, cuando estamos bebiéndonos una limonada sin azúcar. ¿Será que sí, mis amados hermanos? ¿O será que no es así? Pues miremos a ver qué dice la palabra. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No, pero ¿cómo que cambiar el pañal de un bebé es para la gloria de Dios? ¿Cómo le parece? Lavar la ropa sucia también, tender la cama, cocinar algo para la familia, hacer algún trabajo en casa o fuera de casa. Cada una de las cosas que hagamos, mis amados hermanos, tiene que ser para la gloria de Dios. Por eso es que ese término de las cosas seculares y las cosas sagradas no es tan real, porque nuestra vida debe estar rodeada de todo lo sagrado. Mi trabajo y cada uno de sus trabajos es sagrado, porque da la honra y la gloria a Dios. Ahora, yo estoy hablando de trabajos que sean legales. No estoy hablando de cosas ilegales, ¿no? No nos vayamos a equivocar. Entonces, la razón de nuestra existencia es glorificar a Dios. Pero la mayoría de personas pasan tiempo, esfuerzo y trabajo gastando su energía para poder satisfacer sus propios deseos, sus propios intereses, sus propios sentimientos. Y muchas veces nos olvidamos de que nuestra vida tiene que ser una continua y alabanza y adoración a Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya hemos estado hablando desde hace meses de justicia. Por eso vamos a entender mucho mejor ese texto bíblico. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Añadido. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque David se equivocó, pecó, flaqueó en muchas áreas de su vida, pero el enfoque primordial de su vida siempre estuvo centrado en Dios. Es lo que dice allá el Salmo 16:8. Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Realmente, mis amados hermanos, el Señor es la persona que está delante de nosotros, que hemos puesto nuestra vista, nuestra esperanza, nuestra confianza y todo nuestro quehacer diario delante de Él. ¿Por qué no testificamos de Cristo? ¿Y por qué no lo hacemos de una manera vehemente? ¿Por qué a veces nos da temor abrir la boca para testificar de Cristo? Porque hay en nuestros corazones un espíritu mundano de egocentrismo. Entonces,
La persona no se quiere meter en problemas. No, si yo le digo esto, se enoja, se pone brava. Y nos callamos. Nuestra tarea, nuestra labor como iglesia es confrontar al mundo con su propio pecado y presentarles a Cristo. Esa es la función de la iglesia. Pero muchos cristianos a veces están más preocupados por su propia comodidad, por sus propias bendiciones, tanto materiales especialmente, y algunos espirituales, pero han perdido de foco a Dios, que debe ser el centro de todo, y a cumplir la labor que el Señor nos dejó. ¿Cuál es esa labor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como cristianos? Ir y realizar la comisión que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál es esa comisión? Que se encuentra allí en Mateo 28. Y vaya y hagan discípulos. A veces la iglesia está muy cómoda. Yo estoy bien, Dios me ha bendecido. Vamos los domingos y adoramos, chévere. Tengo un buen grupo de hermanos. Chévere. Como si no estuviera pasando nada. Y el mundo se está perdiendo. Y la sal está siendo pisoteada porque no está salando donde debe salar. Ahora, la salvación, mis amados hermanos, es una forma básica de glorificar a Dios. La salvación nos libra del infierno. La salvación nos da vida eterna. Pero tiene que nuestro enfoque ser siempre la gloria de Dios. Si nuestro enfoque no es la gloria de Dios, sino nuestra propia satisfacción, estamos errando el blanco. ¿Y recuerdan qué es errar el blanco? Eso se llama pecado. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Miremos lo que dice él, Juan 17. Juan capítulo 17. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesucristo vino a la tierra ¿a qué? A glorificar al Padre. A través de lo que Él hizo, a través de lo que Él dijo, ¿sí? A través de todo ese proceso de pasión, muerte y resurrección, todo glorificó al Padre. Y el apóstol Pablo dice, mire, ese mismo sentir que hay en Cristo, ¿cuál es el sentir? Glorificar al Padre. Ese mismo sentir debe estar en sus corazones. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua, toda rodilla, se me olvidó, lo estaba diciendo de memoria, se me olvidó, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Ojo, mis hermanos, porque a veces como cristianos nos enorgullecemos de ser cristianos.
Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante con respecto a la pregunta que hace aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3. ¿Tenemos algo de qué jactarnos? Vamos a ver si tenemos algo de qué jactarnos. Ahora, cuando pensamos en la vida eterna, cuando pensamos en el cielo, tenemos la tendencia a pensar en ese gozo inefable que tendremos allá, ¿cierto? Gozo, paz, ¿sí? Y vamos a estar disfrutando plenamente de la presencia del Señor. Eso es algo que la palabra de Dios lo dice. Pero el propósito principal de estar en el cielo no es ese. El propósito principal de en el cielo debe ser continuar lo que hemos venido haciendo aquí. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo aquí? Glorificar a Dios. Y estar allí en la presencia de Dios es para glorificar a Dios. Ese fue el propósito original por el cual el hombre fue creado. Y Dios trae nuevos hombres, crea nuevos hombres a través de la regeneración, ¿sí? Mediante la fe en el Señor Jesucristo, por medio de su gracia, para que esos hombres sean instrumentos para dar la gloria a Dios. ¿Hasta ahí estamos claros, mis amados hermanos? Ok, muy bien. Ahora, en este texto que hasta ahora vamos a entrar en él, se enseña realmente esta verdad. Cuando comenzamos a leer Romanos nos parecía como un poco difícil, ¿cierto? Un poco complicado. Y a veces hay verdades que a veces no las entendemos del todo, pero en la medida que vamos estudiando y entendiendo estas verdades que son fundamentales, vamos teniendo un mayor entendimiento de lo que realmente es el Evangelio y lo que la Escritura nos habla. Y este tema del cual habla los capítulos de Romanos, el tema de la justificación por la fe, ¿sí? Es un tema supremamente importante. ¿Para qué Dios justifica al hombre? ¿Para qué Dios justifica al hombre? Para su gloria. El propósito de la salvación es la gloria de Dios. Ojo, el propósito de la salvación es, con que aprenda esa frase hoy, se queda grabada en su corazón, en su mente, suficiente. El propósito de la salvación es la gloria de Dios. Ahora, todo el proceso que el Señor Jesucristo sufrió allí en la cruz para darnos vida eterna, trae una cantidad de bendiciones para nosotros. Miremos qué dice primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios quiere manifestar su amor. ¿Por qué Dios manifiesta su amor hacia el hombre? Por causa de su propia gloria. Dios manifiesta su amor hacia el hombre por causa de su propia gloria. Miremos otro texto. Y en Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? ¿De la ira de quién? De la ira de Dios, que dice la palabra, será derramada sobre el mundo. Muy bien, otro texto en 2 de Corintios,
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. Fue el que diseñó el camino para que el hombre nuevamente se acercara a Él. No fue iniciativa del hombre. El hombre no tiene la capacidad ni nada que pueda hacer para ser salvo. Todo vino de parte de Dios. Otro texto, Tito. Tito 2:14. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Allí en la cruz. Venció el poder de Satanás, quebró el poder que Satanás tenía, el dominio que Satanás tenía sobre la tierra, ¿sí? Destruyó el imperio de la muerte. Mire que el autor allá del libro de los Hebreos lo dice, allá en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Dice, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y allá en Colosenses dice que el Señor nos ha trasladado, nos ha cambiado de reino. Miremoslo, Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, la cruz, la obra del Señor Jesucristo, afectó el poder y el dominio tanto de Satanás como de la muerte. Pero no solamente sucedió eso, mis hermanos. La cruz afectó terriblemente también al Señor Jesucristo. Él se sujetó a la voluntad del Padre, escogió pasar y sufrir toda esa agonía, ese dolor, esa humillación de cargar sobre sí todo el pecado del mundo y pagar con su propia muerte por causa de la justicia de Dios. Pero al tercer día Él resucita, regresa a la presencia del Padre y nunca más se apartará de Él. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Yo vuelvo nuevamente al Padre. Pero a veces pensamos que solamente la cruz afectó al Señor Jesucristo. También la cruz afectó a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo. Porque recordemos que Dios es uno. La unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, en este texto de Romanos hay 4 formas en las cuales la cruz de Cristo glorifica a Dios. ¿Cómo la cruz de Cristo glorifica a Dios? Y la primera, que es la que vamos a ver hoy, se encuentra precisamente en el verso 25, la segunda parte, y el verso 26. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús.
Hemos venido ya muchos domingos hablando de justicia, hablando de justificación. ¿Tenemos claro el concepto de justicia, de justificación? ¿Sí lo tenemos claro? Bueno, pero para los que no, pues aquí se está hablando, cuando se habla de justicia y de justificación, se refiere a todo lo que es recto, a todo lo que es justo, a todo lo que está de acuerdo a la ley de Dios. Todo aquello que viola la ley de Dios es algo injusto. Cuando vamos hacia atrás y miramos la historia y particularmente la historia de las religiones, vemos la cantidad de dioses paganos, vemos que esos dioses han sido hechos y han sido creados conforme a la imagen y semejanza del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre esos dioses creados por el hombre y el hombre? En que supuestamente esos dioses creados por el hombre tienen mayor poder, pero realmente esos dioses están manifestando las mismas deficiencias, las mismas caídas morales que los seres humanos. Si vemos, por ejemplo, la historia griega y la historia romana, vemos que estos dioses eran unos dioses caprichosos, unos dioses impredecibles, ¿sí? Dioses que eran celosos. Incluso a veces los seres humanos eran más inteligentes y más morales que muchos de estos dioses. Y a veces se tenían que recurrir a otro dios para que exhortara, corrigiera o se enfrentara a uno de esos dioses que estaban torcidos. Y la mayoría de esos dioses pues eran inmorales. Porque ¿qué se puede esperar de un Dios creado por los hombres? Pues la misma imagen del hombre. La misma imagen del hombre. Muy bien. Ahora, cuando nos enfrentamos al verdadero Dios, al creador de todo y al soberano, hay muchos hombres que se atreven a juzgar a Dios de la manera como se juzgaba a esos dioses en la antigüedad. Y creen que Dios es un mismo Dios también caprichoso o injusto. Y se pueden hacer algunas preguntas. No sé si a ustedes de pronto le han hecho algunas preguntas así o han escuchado alguna vez a alguien que hace esas preguntas así. Si se supone que Dios es un Dios santo, ¿cierto? Que Dios es un Dios justo, ¿por qué permite que los cristianos sufran? ¿Por qué permite que su pueblo sufra? ¿Por qué Él permite, cierto, que gente mala, que gente malvada hagan daño a sus hijos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué permite Dios que gente inocente sufra o muera a causa de la maldad de los demás? Y muchos dicen, si Dios fuera justo, no habría hambre en la tierra, no habría guerras en la tierra. Ahora vamos a ver qué es lo que qué dicen las Escrituras con respecto a las cosas que Dios hace. Y aunque en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, muchas de las cosas que realizó Dios, de las acciones que Dios hizo, parecen injustas desde el punto de vista humano. Pero tenemos que verlas desde el punto de vista de Dios. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que él heredaría una tierra. Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no disfrutó de la tierra. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo estuviera más de 400 años como esclavos en Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué después de que el pueblo de Israel toma
la tierra prometida, Dios usa a naciones paganas, a naciones que estaban totalmente apartados de Dios, impías, para conquistar al pueblo de Israel, para perseguirlo, para matarlo, para dispersarlo. ¿Por qué? ¿Por qué daba este castigo a Dios a su pueblo con pueblos que eran peores que él? Buenas preguntas, ¿cierto? Ahora, mis amados, fíjense que supuestamente en el sistema de justicia humano, las personas que ocupan lugares de responsabilidad, como jueces, magistrados, gentes que trabajan en la parte pública y que tienen altos cargos, y cuando cometen un delito, el castigo de esta persona debe ser mayor que el de una persona común y corriente. Eso debía darse, eso debía ser así. ¿Sí o no? Debería ser así. Pero ¿por qué no pasa así? Fíjense que utilizamos los criterios humanos para juzgar. Los más altos criterios humanos de rectitud y de justicia que podamos nosotros utilizar. Y aún así culpamos a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Deuteronomio 32, 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios es el Dios de las perfecciones. Su justicia es perfecta. Su santidad es perfecta. Dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y es recto. Incluso algunos de los profetas, como por ejemplo Habacuc, él también se cuestionaba: Señor, tú eres un Dios piadoso. ¿Cómo permites que tu pueblo pase por estas circunstancias tan difíciles? ¿Y qué le dice el Señor? Miremos allá en Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Verso 17. ¿Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire, nosotros hacemos el mal y no nos pasa nada. Así que Dios está agradado, si estamos siendo bendecidos. ¿Será que los delincuentes no pueden decir eso? ¿Y será que los delincuentes no piden: Dios bendice estas balitas para que donde lleguen hagan el efecto que deben hacer? Esa es la creencia de los malvados, de los pecadores. De nada, mis amados hermanos. Ahora, aquí el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo, ¿cierto?, a decir que por medio de la cruz, que había sido esa obra del Señor Jesucristo planeada antes de la fundación del mundo, sería el acto más injusto. El acto más injusto en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué el acto más injusto? Porque el Hijo de Dios, justo,
santo, perfecto, con todos los atributos de Dios. Dice la palabra que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. El acto más injusto que se haya podido cometer sobre la faz de la tierra fue el llevar al Señor Jesucristo a la cruz. Pero a través de ese acto de injusticia, el Señor manifiesta ahora su gracia divina. ¿Para qué? ¿Qué dice el apóstol ahí en ese versículo? Para manifestar su justicia. Dios, a través de ese acto injusto sobre el Señor Jesucristo, manifiesta ahora su justicia divina. O sea que a través de ese sacrificio de el Señor Jesucristo, Él proveyó todo el castigo para el pecado. Y si ese castigo está pago por el pecado, Él ahora perdona el pecado y borra todos los pecados. Pecado más grande que la humanidad haya podido cometer. ¿Cuál? ¿Cuál es el pecado más grande que la humanidad ha cometido? ¿Cuál es la injusticia más grande que la humanidad ha cometido? El llevar la crucifixión del Señor Jesucristo. Todos tenemos parte en Él. Mire lo que dice ya el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Y 6 dice, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Toda persona no regenerada tiene su parte de culpa en la crucifixión de el Señor Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Allá en Romanos. ¿Qué sigue diciendo? ¿Quién tiene ese versículo? A causa de haber pasado por alto en su paciencia. En su paciencia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Entiendo una cosa, mi hermano. Dios no condona pecados. ¿Qué es condonar? No. Condonar es diferente de perdonar, hermano. No tenemos que tener claro esos términos. No cobrar una deuda. Es lo que no hacen aquí los bancos, ¿no? Aquí los bancos no condonan nada. Aquí le sacan a un interés y le sacan hasta los ojos. Condonar es no cobrar algo. Y aquí estamos diciendo que Dios no condona el pecado. ¿Qué significa eso? ¿Pero eso qué significa no condona? Que no los pasa por alto. Ni siquiera el pecado más pequeño. Porque ese pecado está atentando contra la santidad, la gloria y la justicia de Dios. ¿Ahí estamos claros? ¿Pero qué dice aquí? Que en su paciencia, habla de la paciencia de Dios. Ojo, que es que la paciencia no significa que haya injusticia. No significa que haya injusticia, sino una manifestación más bien de esa gracia paciente, esa gracia amorosa. Miremos lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
¿Sí encontraron el texto? No, ya están que lo buscan y no lo encuentran. Bueno, sino que es paciente ¿para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, la gracia del Señor es tan inmensa, la justicia de Dios es tan perfecta que aún nuestras propias mentes humanas no alcanzan a comprenderlas. La sabiduría humana no alcanza a comprender en una fracción mínima la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Ningún pecado queda sin castigo. Porque los pecados Dios no los pasa por alto, no los condona. Porque la justicia de Dios es perfecta. Pero todo pecado que ha sido llevado a la cruz de Cristo, todo pecado que ha sido confesado, ese pecado no es condonado, es perdonado. ¿Por qué? Porque ya se pagó el precio por ese pecado. ¿Quién pagó ese precio? El Señor Jesucristo. O sea, tenemos que entender que esa paciencia de Dios es como un tiempo o un periodo en que Dios no está aplicando inmediatamente su juicio. Por eso dice que pasa por alto en su paciencia. Dice que el Señor tuvo paciencia con Adán y Eva, porque Él los hubiera podido destruir de una. Tuvo paciencia. ¿Y qué sigue diciendo la palabra ya en Romanos? ¿Qué pasó? Por alto. Los pecados de la humanidad. No que los haya, ojo, no los condonó, los pasó por alto. Ahí están los pecados. Los pecados ahí seguían. Ahora, Dios pasó por alto también los pecados de la humanidad cuando vino el diluvio. ¿Qué piensan? Sí, porque salvó a 8. Salvó a 8. A Noé y a sus hijos, mis hermanos. ¿Fueron totalmente santos ellos? No, pero confiaron en Dios. Y todos los juicios que vimos hace un rato de Dios en las escrituras, ¿sí? Juicios a veces universales. El universal fue el del diluvio, y los demás no fueron universales, sino que se ejecutaron sobre grupos, sobre personas o sobre naciones particulares. ¿Sí? Miremos lo que dice el salmista allá en el Salmo 78. Salmo 78. Verso 38 y 39. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Qué hizo Dios? Pasó por encima de eso. Ojo, no condonó los pecados. Miremos lo que dice Pablo allá en su discurso en Atenas. ¿Recuerdan dónde está eso? En Hechos, muy bien, en Hechos capítulo 17. Hechos 17, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Desde el principio Dios había diseñado el plan de salvación por medio de Jesucristo. ¿Cómo son salvos las personas en el Antiguo Testamento? Por la fe en el Señor Jesucristo. No era a través de los machos cabríos, no era a través de las festividades religiosas, no era a través de guardar el sábado y cantidad de cosas que debía guardar el pueblo. Eso apenas era una sombra de lo que vendría, la obra completa de el Señor Jesucristo. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Muy bien. En Romanos 1:20, vemos lo que dice Romanos 1:20. ¿Qué dicen? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ningún hombre va a tener excusas delante de Dios. A través de la encarnación, la vida aquí en la tierra del Señor Jesucristo, a través de su muerte, sepultura, resurrección y glorificación, que es el Evangelio, Dios el Padre dio a la humanidad la máxima revelación de quién es Él. Ojo. ¿Me está entendiendo? La mayor revelación que Dios ha dado acerca de Él fue a través de el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que fue la manifestación de la justicia de Dios. ¿Cuándo? En este tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien, mis amados? Y la palabra dice, Dios es el justo, pero también es el que justifica. ¿A quién justifica Dios? ¿Qué dice el versículo? Al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe en Jesús. Miremos lo que dice el Salmo 85. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Mira esta ilustración tan hermosa, ¿cierto? Eso fue lo que significó el sacrificio de Cristo en la cruz. La misericordia y la verdad manifestada en la cruz. La justicia y la paz manifestada en la cruz a través de la obra del Señor Jesucristo. Mis hermanos, nos damos cuenta de lo poderoso y de lo maravilloso que es el Evangelio. Sin el Evangelio no tendríamos oportunidad de poder ser salvos y nuestras vidas no estarían glorificando a Dios. Ahora, la esencia real de la salvación no es que el hombre pecador alcanzara a un Dios santo. Sí, porque las religiones hacen eso, ¿no? Querer el hombre buscando a Dios. Sino que aquí lo verdaderamente trascendental es que ese Dios santo, ese Dios justo, estuviera dispuesto a aceptar a hombres pecadores sin violar su justicia.
Hoy. ¿Y cómo fue? Solamente por medio de la cruz. Dios trae una redención completa, justa para todos los hombres pecadores. Y en la cruz es que vemos cuando esa justicia suprema de Dios. Pero también vemos esa gracia suprema de Dios. ¿Para qué muere Cristo en la cruz? Para primero que la humanidad, mis amados hermanos, viera que ni la justicia de Dios, ni la santidad de Dios han sido canceladas. Dios sigue siendo un Dios santo, Dios sigue siendo un Dios justo, porque Dios es un Dios totalmente íntegro, perfecto, absoluto. Y la cruz precisamente fue esa vindicación definitiva de la justicia y de la rectitud de Dios. ¿Un misterio? Sí. De ese Dios santo, de ese Dios justo, que Él mismo provee la redención para los hombres. Y ese acto que el Señor Jesús hizo no viola ninguno de los atributos eternos y soberanos de Dios y trae la gloria suprema a Dios. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Glorificar a Dios. ¿Qué sucede cuando confesamos nuestros pecados? Estamos dando la gloria a Dios. ¿Qué sucede cuando somos disciplinados por Dios? Nos lleva a confesar nuestros pecados. Y somos testigos de esa justicia y esa rectitud del Padre. Porque nuestras vidas dan la gloria al Padre. ¿Se ha corregido alguna vez a sus hijos? ¿Y cómo los ha corregido? Cuando uno de sus hijos ha sido castigado, normalmente, ¿cierto? El hijo debe comprender y entender por qué está siendo castigado. Por una orden previa que se había dado, esto lo debes hacer así y así y así y así. Y ese hijo ya sabe lo que tiene que hacer. Y cuando el hijo viola esa determinación que ha dado el padre, el hijo tiene que entender por qué es castigado. Y ese hijo tiene que manifestar su perdón. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser perdonado? Porque violó la palabra que el papá o la enseñanza o la directriz que el padre le había dado. Cuando confesamos, como dice allá el apóstol Santiago, confesamos unos a otros nuestras ofensas, es para que Dios sea glorificado, porque el confesar honra al Señor. Los pecados ocultos traen desgracia, miseria, muerte. Y los no confesados. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué fue derrotado allí en la guerra contra esta población Jai y Acán es confrontado por causa de su pecado? Allá en Josué 7:19. ¿Sí? Que dice, hijo mío, le dice Josué a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. ¿Cómo? Declarándome ahora lo que has hecho. Wow. ¿Cómo así? Al confesar mi pecado, doy gloria y alabanza a Dios. Dice, no me lo encubras. ¡Ah, carambas! Mis amados hermanos,
todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana tiene que ser para dar la honra y la gloria a Dios. Por eso es que cuando hablamos de otras personas, chismoseamos, o murmuramos, o nos quejamos, no estamos dando la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos violando su palabra, estamos violando su ley, estamos violando sus directrices, sus preceptos. ¿Y eso cómo se llama? Pecado. ¿Y qué tenemos que hacer para glorificar a Dios? Pues confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición tan espectacular la bendición del Evangelio! De las buenas noticias, de las buenas nuevas. De las buenas nuevas. La cruz exalta la justicia de Dios. No se le olvide. La cruz exalta la justicia de Dios. Amén. Vamos a dejar ahí, mis amados hermanos, porque eso apenas un solo versículo, un versículo y medio. Bueno, pues seguimos con este tema, ¿no? Seguimos, no dejen de estar leyendo el libro de Romanos, vuélvanlo una vez, 2 veces, en varias versiones, y ahí se les envía también la predicación al grupo de la iglesia, ¿no? Al WhatsApp de la iglesia para que lo tengan y lo puedan escuchar varias veces. ¿Saben qué hago yo? Y una semana después de que lo comparto, lo escucho unas 2, 3 veces y aprendo. Uno aprende, pero esto ¿qué fue lo que dije aquí un momentico? ¿Cómo es? Uno aprende cuando uno escucha, cuando uno estudia, uno aprende muchísimo y a veces necesitan escuchar varias veces cuando ¡plum! Se prende el bombillo, viene una iluminación que uno no había visto antes. Entonces aprovechemos que tenemos todas las herramientas, usémoslas, utilicémoslas, ¿sí? Seamos diligentes. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Gracias por la cruz de Cristo. Gracias porque la cruz de Cristo, Señor, está revelando esa justicia perfecta y santa. La justicia tuya, oh Dios. Gracias, amado Dios. Que la salvación con que nos has bendecido, que nos has otorgado por tu inmensa gracia, Señor, sea demostrada y manifestada, Señor, en cada una de nuestras vidas, en cada una de las acciones que realicemos a diario, cepillándonos los dientes, duchándonos, trabajando allí en nuestros lugares de trabajo, compartiendo con nuestras familias, que cada una de estas cosas tengamos la conciencia plena que tienen que ser acciones que te glorifiquen a ti. Gracias, amado Dios. Que esa bendición, Señor, de esa revelación y de esa iluminación sea dada por tu Espíritu Santo a cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros espíritus, y queden allí escritas y sembradas, Señor, y den fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos, Señor, gracias. Amén y amén.